vamos entonces a ver el día de hoy, en esta hora que nos da afortunadamente FENALCO para poder entonces aprender un poco de todo lo que es relacionado con los aspectos legales del comercio electrónico. ¿Sí? Ahí entonces vamos a tener en cuenta varias circunstancias, vamos a tener en cuenta no solamente los procesos como tal de cómo se hace una contratación electrónica, que va a estar regulada por la ley 527 de 1999 aquí en Colombia, sino que también hay diferentes tipos de situaciones que se nos pueden estar presentando o que se presentan alrededor del comercio electrónico que influyen desde el punto de vista legal en las consecuencias que puedo yo llegar a tener como empresario y a su vez como consumidor. Entonces, no solamente nos vamos a ceñir al proceso del comercio electrónico como tal, sino también de algunas cosas alternas y unas cosas que inciden en toda esta parte de los negocios que se realizan en Internet. Para eso, digamos, hay varias situaciones y les voy a presentar a modo de ejemplo varias situaciones que pasan, que han pasado en estos tiempos en donde se ha incrementado sustancialmente la contratación electrónica. Vamos a ver una serie de circunstancias para después entrar a todo lo que tenga que ver en sí en el método y la forma de hacer comercio electrónico regulado legalmente. Entonces, para esto, digamos, hay varias situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, este tema llamado, digamos, aquí de las exhibiciones comerciales que se realizan a través tanto de redes sociales como de páginas de internet, en donde se ofrecen particularmente bienes o servicios. Para este caso, voy a ir todo como en contra de lo que no se debe hacer. Hay un caso llamado Shopping Colombia. En este caso, Shopping Colombia, en el momento que hubo la pandemia, Shopping Colombia empezó a ofrecer a través de este personaje varios productos tecnológicos. En este tema, él ofrecía productos tecnológicos a muy buen precio. A muy buen precio y lo ofrecía a través de ¿dónde? A través de redes sociales que también podemos hacer comercio electrónico. ¿Sí? Entonces allí ofrecía, por ejemplo, un iPhone, ofrecía, por ejemplo, un Mac que costaba normalmente un iPhone 3 millones de pesos, él lo ofrecía para que le llegara a su casa en 10 días, lo ofrecía a 1.200.000 pesos. ¿Qué pasaba? Pues estaba haciendo unos procesos de estafa. La gente le consignaba la mitad del dinero, ¿sí? Y la otra mitad le decía que se lo pagaba contra entrega. ¿Qué sucedía ahí? Muchísima gente incauta cayó. Entonces, ¿qué pasaba ahí después? Cuando él decía que le iban a entregar, que le iba a entregar el producto en 10 días, el señor pues no le contestaba, se desaparecía, iba uno a mirar la página de shoppingcolombia.com.co, no tenía algo muy importante y muy relevante que vamos a ver al final, que es el tema de los aspectos que se tienen que tener en cuenta al momento de estructuración de un e-commerce o de un comercio electrónico, que es lo relacionado con los términos y condiciones. ¿Sí? Entonces no teníamos la posibilidad de saber si esa empresa estaba debidamente constituida, dónde estaba ubicada, cuáles eran los términos del contrato, que básicamente son los términos y condiciones del contrato electrónico, para poder reclamar, para poder utilizar varias herramientas que nos trae la ley, como el derecho de retracto o del derecho de reversión de pago, que también se los voy a mencionar muy rápidamente qué es. Todo esto para llegar básicamente al asunto en que estos son casos que no se deben hacer. Estos son casos que primero tenemos que documentarnos, tenemos que informarnos como consumidores al momento de entrar en una prevención para hacer contratación electrónica e indagar muy bien dónde y cómo la voy a hacer. ¿Sí? Y también, a su vez, como empresarios, estructurarle y darle seguridad al consumidor, como también un tema que se llama el deber de información, que es un deber que está vinculado en el Estatuto del Consumidor, tanto para el tema de la contratación física como el tema para también de la contratación electrónica. Entonces, esto se nos presenta en el comercio electrónico de bienes o servicios. Simplemente como por mencionar, también que se nos presentan temas que
como yo al hacer comercio electrónico, ¿sí? Puedo estar también haciendo temas de imitación marcaria, ¿sí? Haciendo asuntos relacionados con tratar de apoderarme de una reputación de una marca, así no sea conexa a la que yo esté, o así no sea conexa a los productos o servicios que yo esté realizando en el mercado, ¿sí? Son situaciones que me pueden perjudicar al momento de hacer comercio electrónico. ¿Por qué me pueden perjudicar al momento de hacer comercio electrónico? Porque los titulares de esas marcas pueden solicitar dar de baja los contenidos a través de los buscadores como Google, a través de las redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, porque ellos tienen unos mecanismos, bueno, incluyendo también YouTube, que ellos también tienen unos mecanismos, ¿sí? Para que yo acredite la titularidad de mi registro marcario, ¿sí? En el país donde yo me encuentro domiciliado, a través de unos formularios y de una especie de soporte que existen en esas redes, para que yo, como titular de ese registro, pueda solicitarle al producto que es imitador o al producto que es falso, pueda yo incluir y decir también, en ese caso, que yo soy el titular de la marca. Igualmente, ustedes ven empresas como Mercado Libre, ustedes ven empresas como Amazon, como eBay. Ellos, si bien tienen su propia también términos y condiciones para poder yo consignar esos productos que yo, digamos, tengo, por ejemplo, unos productos de perfumería y los quiero vender por ese tipo de plataformas, tengo yo la posibilidad también al interior de esas compañías, sabiendo que existen unas personas a las que yo no les he dado ningún tipo de autorización para que, o de licenciamiento de mi marca, para que puedan comercializar servicios a través de esas plataformas, yo solicitar dar de baja esos productos. Por eso es importante, y aquí como una conclusión clara, es que debemos registrar nuestra marca. Debemos siempre hacer el proceso de registro marcario. Debemos hacer también nuestro proceso de registro marcario no solamente para los productos que yo esté comercializando, sino también si yo hago negocios comerciales, negocios en Internet, poder registrarla en esa clasificación o en ese servicio en particular también. ¿Sí? ¿Para qué? Para en el momento en que ya pasamos a un tema o un esquema físico en donde hacemos el tema de pelea, por decirlo así, por protección de mi registro, ya lo pasamos al terreno electrónico, ya lo pasamos al terreno digital y se puede y hay mecanismos para poder realizarlo como les acabo de mencionar. Mercado Libre tiene un esquema de, de protección para cuando yo soy, digamos, depositante de esos productos que se llama el PPP, se llama el Brand Protection Program, que yo como titular de ese registro de marcario de esos productos puedo ingresar a ese programa y estar vigilando que personas no me estén metiendo productos que yo no les he dado autorización o licencia. Autorización o licencia de una marca a través de qué? De un contrato, por ejemplo, de distribución, de un contrato de representación comercial, de un contrato de franquicia, un contrato de agencia. Tenemos un micrófono abierto, me disculpan. Gracias. Listo. Otras situaciones que también pasan en el comercio electrónico y en el e-commerce que nos pueden afectar también a nosotros, digamos, como empresarios, es uno, no tener en cuenta temas en derechos de autor, ¿sí? Temas relacionados con la protección de los derechos de autor. Protección en los derechos de autor que yo debo también tener presente. Si yo hago un proceso, por ejemplo, de monetización y hago una campaña de monetización en YouTube y contrato una agencia o unas personas que me realizan unas piezas comerciales para vincular y hacer pauta en YouTube, es importante que allí no se infrinjan derechos de autor. Aquí le pasó a Manuel López Obrador, presidente de México el año pasado, en el Día de las Madres, que aquí él puso una canción de Juan Gabriel felicitando a las mamás en su día, haciendo una publicación en Facebook. ¿Qué pasó ahí? Aquí dice, este video tiene contenido de SME.
quien lo bloqueó en tu país por razones relacionadas con los derechos de autor. ¿Qué significa SME? Sonic Music Entertainment. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo una canción y hago una pauta y no tengo la autorización de esa persona o no hago el proceso interno ante YouTube para solicitarle al titular o al que está representando los derechos de esas canciones que me deje utilizar esa canción de forma comercial y yo pagarle internamente, hacer un proceso de pago a través de la plataforma de YouTube por algunos tipos de impresiones en esas piezas audiovisuales, inmediatamente YouTube, si yo no hago eso, YouTube hace un proceso que se llama el Content ID. Content ID es que ya hay unos procesos de bloqueo como tal por los códigos algorítmicos que están almacenados en esa canción y me bloquea el contenido y me aparece esta carita triste. Entonces no lo puedo exhibir comercial, no lo puedo exhibir a través de las redes sociales. Entonces es algo que también tienen que tener presente y al momento entonces de hacer todo este tipo de exhibiciones en marketing digital, tener muy presente todas estas situaciones al momento de hacer todas estas campañas. ¿Listo? Entonces, para eso, digamos, hay que mirar, hay que asesorarse bien. Lo mismo también, tener situaciones que pasan también cuando yo realizo campañas digitales. ¿En qué? En Internet, a través de redes sociales. Por ejemplo, que en algún momento FAB quiso realizar una campaña a través de redes sociales por el Mundial del 2014 en donde él, digamos, había una campaña que se llamaba Ensucia tu camiseta y básicamente vinculaba muchos logos y mencionaba y hacía hashtags de la Federación Colombiana de Fútbol. Pues, ¿qué pasa? La Federación Colombiana de Fútbol en ese momento, su patrocinador oficial era Procter & Gamble con su, perdón, Procter & Gamble con su producto de Ariel, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que tener en cuenta que se puede llegar a cometer errores, ¿sí? En temas, por ejemplo, de lo llamado competencia desleal, ¿sí? Entonces, es importantísimo que se tenga en cuenta que yo tengo que tener también permisos para realizar cierto tipo de campañas, cierto tipo de exhibiciones publicitarias al momento de hacer comercio electrónico también. Pero también hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de cosas que pasan, por ejemplo, con los influenciadores. Si vamos a contratar a algún influenciador para hacer nuestras campañas en comercio electrónico, que ya vamos a mirar detalladamente en qué consiste, la Superintendencia de Industria y Comercio a finales del 2020 realizó una guía muy práctica para que los influenciadores puedan y supieran pautar para no responsabilizarse y no quedar en la posición como tal de anunciantes. ¿Qué es lo que sucede? En el comercio normal, si yo hago una pauta directamente a cualquier persona en un medio de difusión, el anunciante es el que responde por publicidad engañosa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos utilizando intermediarios como son los influenciadores. Si los influenciadores no determinan adecuadamente que ellos son contratados, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Andrés Parra, cuando él hace su pauta en Instagram, él pone su hashtag de publicidad paga de Pedialitecol, @Pedialitecol, hashtag Pedialite30, pues sabemos como consumidores directamente que la persona, ¿sí?, que está realizando esta pauta ha sido contratada, ¿sí? Pero también, si hay un influenciador que nosotros contratamos y ese influenciador nos está mostrando que todo es, por ejemplo, una experiencia, que me encanta este sitio, que me dan muchos regalos, bueno, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí hay algo que puede llegar a vincularlo a él en calidad también de anunciante, porque la superintendencia ha mencionado que si no existe una relación clara y si el influenciador detalladamente no indica que ha sido contratado, ¿sí?,
o intuye que, no, que ha sido contratado y que esto es una publicidad para un tercero, él responde en calidad de anunciante. Esa es otra situación que digamos que pasa y que pueden ustedes evidenciar y estar revisando en el comercio electrónico todas estas situaciones. ¿Listo? También hay temas que pueden estar pasando con los concursos o con los sorteos que pueda llegar ustedes a realizar a través de Internet. Entonces, pero también uno también como consumidor debe ser muy cauteloso al momento de ver que esto sea verídico, de lo que envíen las empresas sea verídico, para no caer en temas, por ejemplo, lo que es de seguridad, de ciberseguridad o de fraudes electrónicos. Entonces, para eso, digamos, debemos tomar todas las prevenciones del caso, digamos, en el caso de las empresas y de los empresarios, estar muy cautelosos también entonces a todas las cosas que nosotros tenemos en redes sociales. Me pasó también hace poco a unos clientes que ellos tenían su perfil en redes sociales, le hackearon las redes sociales y entraron los hackeadores, hicieron unas publicaciones y en las publicaciones invitaban a la gente a través de un link a llevarlos a contratar proyectos de tokens no fungibles, lo que se llaman los NFTs, es decir, para uno comprar criptoarte en Internet. ¿Y qué era lo que sucedía ahí? Cada vez que las personas me daban clic a ese link, le robaban los datos. Internamente había un proceso de malware, entraba al computador o entraba al sistema operativo del celular y robaba la información como tal de las personas que hacían clic en eso. Eso era pura mentira. Entonces, por eso también tenemos que tener en cuenta estas situaciones, ¿sí? Para que también tengamos y tomemos las prevenciones del caso en el momento en que eso suceda, poner en alerta, ¿sí? Soportarse técnicamente en personas que le puedan a uno apoyar en mitigar esa situación y dar las informaciones como tal del caso al momento en que eso suceda. También tener en cuenta mucho la parte de la protección de los datos personales. La protección de los datos personales de las personas, tanto nosotros como consumidores, pero también como empresarios de las personas que nos entregan los datos. Que si hacemos un proceso en donde básicamente queremos hacer algún tipo de campaña, si nos entregan unos datos, unas personas, para poder entonces hacer procesos de mercadeo y de difusión, entonces, pues, primero que contar con una autorización de estas personas, ¿sí? Segundo, hacer un tema que se llama una política de tratamiento de datos y tener una política de tratamiento de datos en nuestras páginas web, para que la persona al momento que quiera ejercer una modificación de su dato, una actualización de su dato, una eliminación de su dato, pueda realizarlo directamente por un término no menor a 10 días, como lo dice la ley 1581, para que pueda, oiga, ya no quiero que me venda más cursos de inglés, para que entonces esta persona escriba un correo, un proceso muy sencillo en donde quiero que me eliminen ya de su base de datos y no me ofrezcan ya comercialmente esos servicios o esos productos. ¿Qué pasa? Ahí hay un tema muy importante que se tiene que tener presente y es que tenemos que tener la política de tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede, si yo no le contesto dentro del término que dice la ley, pues la persona puede ir a hacer una queja, una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y decir que yo no he puesto a disposición, digamos, todo el tema de atender una política de tratamiento de datos y de atender su requerimiento. ¿Qué hace la superintendencia? Hace los procesos como tal de vinculación y las multas correspondientes para ello. ¿Sí? Datos personales como qué? Datos personales como el derecho de imagen, ¿sí? Sobre todo, digamos, cuando hago posteos o cuando hago campañas como tal en redes sociales de personas, tengo que tener la autorización de esas personas para poder hacer todo este tipo de campañas. Si voy a contratar
algún tipo de empresa o de modelos o de inclusive de niños. Más importante es el tema de los niños. Tengo que tener la autorización de los papás para poder hacer cualquier tema relacionado con eso, incluyendo también, por ejemplo, protección de datos de los mismos empleados de nuestra compañía. ¿Dónde está? ¿Dónde debe quedar condensado eso? En la política de tratamiento de datos personales. ¿Listo? Pero también vean que ya ahorita ya hay otras situaciones que nos están innovando y nos están haciendo procesos ya de revolución digital que ya por ejemplo ahí existen marcas como Mr. Jeff que hacen franquicias, contratos de franquicia digital. Yo ya puedo hacer contratación electrónica de una franquicia, ¿sí? Sí, para recordarles lo que es una franquicia, básicamente es un licenciamiento de unos derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, una marca o, por ejemplo, un procedimiento para hacer un producto, una ambientación, por ejemplo, también de un local comercial, y básicamente allí se pagan un canon de entrada y unas regalías por un tiempo determinado en contrato para que yo pueda hacer procesos de expansión de esa marca. Ahora lo puedo hacer también, ¿cómo? Lo puedo hacer digitalmente. ¿Listo? Pero bueno, ya centrándonos, ya dejando, digamos, como todo este sondeo que les acabo de exponer sobre todas las cosas que pasan en el comercio electrónico y en el e-commerce y que tiene implicaciones, digamos, al momento de hacer, de navegar en Internet y de hacer procesos de contratación electrónica o no, nos encontramos con las anteriores situaciones que igualmente ustedes como empresarios deben tener muy, muy en cuenta para evitar dolores de cabeza, para evitar dolores de cabeza con los consumidores, para evitar dolores de cabeza con la competencia, para evitar y también, digamos, para poder apoyar y para poder proteger todos sus esquemas de propiedad intelectual, por ejemplo, sus temas de derechos de autor, sus marcas, si hacen procesos de patentabilidad también, si hacen procesos y tienen diseños industriales también. Todo eso ya lo llevamos a lo que tenemos acá, que es el comercio electrónico. Y en el comercio electrónico, la base como tal de este tema es esta cadena de valor. Es esta cadena de valor y en donde en esta cadena de valor vamos a vincular muchas cosas. Vamos a vincular, digamos, que hay un intercambio de bienes y de servicios, donde hay un comprador, ¿sí? Ejemplo, yo, para comprar, digamos, los productos que ustedes posicionan en Internet, sea en redes sociales, sea en una página web transaccional, es decir, que yo pueda tener una plataforma de pagos y yo pueda, digamos, no sé, a través de un Mercado Pago, un PayU, un PSE, pagarles, ¿sí? Que es la llamada tienda en línea. ¿Mm? Y ahí ustedes, ¿qué pasa? Ustedes ofrecen productos, ¿sí? Y hacen ofertas de estos mismos productos o de también servicios, ¿sí? Vamos a ver que ese tipo de ofertas se van a llamar ofertas electrónicas, de acuerdo a lo que indica la ley 527 del 99, ¿sí? Pero para eso, cuando yo ya tengo escogido el producto, ya tengo escogido mis tenis, ya tengo escogido mis accesorios, por ejemplo, para una bicicleta, puedo entonces hacer un tema que se llama el pago seguro. Eso nos obliga, digamos, el Estatuto del Consumidor, hay una parte, hay un capítulo que se llama el Defensor del Consumidor Electrónico, que es ofrecerle los mejores mecanismos o los mecanismos más idóneos a, al consumidor para que haga sus transacciones de forma segura. Si algo pasa con esa seguridad en las transacciones, pues el que debe responder es el empresario. El que debe responder es el que tiene la titularidad de ese comercio electrónico. Entonces, para eso nos tenemos que atar ¿en qué? Nos tenemos que atar básicamente en plataformas, en prestadores del servicio de proveedores de plataformas de pago, en donde se hacen unas alianzas. Ellos, digamos, incluyen su plataforma dentro del e-commerce que yo monte y allí se hace todo su proceso de pago, su proceso de facturación electrónica para todo el tema relacionado con la vinculación tributaria. Es importante que eso, digamos, a través de la ley 633 del 2011, perdón, la DIAN ya vincula que los establecimientos de comercio deben
tienen el deber, perdón, de hacer los reportes a la DIAN sobre todas las transacciones electrónicas que realicen. ¿Para qué? Para los efectos tributarios. Entonces, cuando ya evidencio que hay un pago seguro, que hay unas ofertas y unos productos que puedo comprar, está ya la búsqueda como tal del producto y lo escojo y me encantó esa bicicleta y procedo entonces ya a través de, de otra subcontratación que puedo realizar o que yo directamente puedo hacer, ¿sí? El proceso de entrega. El proceso de entrega del producto en unos términos que lo tengo que indicar, al igual que toda esta red de cadena de valor, la debo indicar ¿en dónde? La debo indicar en mis términos y condiciones. Ya al finalizar les voy a decir qué debe tener unos términos y condiciones, ¿sí? Normalmente nosotros empezamos a mirar y a poner algunos términos y condiciones y hemos empezado a hacer nuestros primeros pinos en contratación electrónica y los fusilamos en internet. Y no, ponemos, no sé, el de Home Center o de pronto el de al costo que son súper grandes y son muy bien estructurados y tal. Pero yo digo que en estas situaciones uno tiene que ir paso a paso y tiene que ir, digamos, a la medida. Hay ciertas situaciones que por la envergadura del comercio que tienen ellos, no se relaciona completamente con lo que yo tengo. Entonces debemos hacer esos procesos de estructuración de esos términos y condiciones a la medida de lo que nosotros tenemos en ese momento e irlo actualizando e irlo ajustando paso a paso, ¿sí? A las necesidades y a la realidad del negocio. ¿Para qué? Para que yo no ande diciendo cosas en los términos y condiciones que después el consumidor se pueda pegar de allí o yo consumidor me puedo pegar de allí y me dicen, no, lo que pasa es que usted aquí me dijo que el producto se iba a entregar en 2 días y usted llevamos 17 días y no, usted no me lo ha entregado. Y yo, ay, pucha, pero ¿por qué fue que yo puse eso ahí? Claro, por no, digamos, hacer todos estos procesos de verificación de la realidad como tal del negocio. ¿Listo? Entonces, ya mirando la cadena de valor y ya también hay algo que ya, pues ya les mencioné, en el comercio electrónico todo esto nos da la posibilidad de ¿qué? De contratar y de acceder a bienes y servicios, a hacer también procesos de transferencias o pagos, a acceder también a entretenimiento vía streaming, por ejemplo, lo que hacemos con Netflix, Amazon Prime, apuestas en línea, todo eso, todo lo que ustedes ven se regula por el comercio electrónico, ¿sí? Todo lo que entonces empiece a realizar, que ahorita ustedes pueden entrar a mirar, no, que los negocios fintech, que entonces para hacer todo el proceso de negocio fintech, para acceder a préstamos, para acceder a eh, toda esta necesidad, digamos, también de hábito, de comprar una casa, de hacer unos procesos de contratación, como lo que les mencioné de las franquicias digitales. Todo eso tiene su base en el comercio electrónico, ¿sí? Y entonces, ¿por medio de qué lo hacemos? Por medio de los dispositivos electrónicos, como computadores, tablets, celulares, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí como tal, nace una nueva forma de, valga la redundancia, de formación del consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Para un mensaje básico de temas de contratos en el Código Civil, menciona que uno tengo que tener es capacidad y consentimiento. Capacidad para contratar y el consentimiento o la manifestación de la voluntad para poder contratar. Eso básicamente, digamos, pasa a este plano, pasa al plano del comercio electrónico. ¿Para qué? Para que nos dé la validez como tal de un contrato. Pero ¿cómo entonces empieza a realizarse todo este tema? El comercio electrónico, como sienta sus bases en el Código Civil, después ya se ve revolucionariamente regulado en la Ley 527 del 99. Allí se empiezan a dar unas pautas de la validez de la contratación electrónica, las cuales dependen estas dependen de las condiciones como tal y de su forma y no de su forma como están plasmadas. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente yo tengo en el comercio electrónico varias formas de poder contratar.
no solamente a través de las plataformas de comercio electrónico, como les estaba mencionando, sino también a través de redes sociales, sino también a través de un teléfono, porque las llamadas telefónicas, por ejemplo, lo que yo hago a mi proveedor de servicios de internet y que a mí quiero que me aumenten o que quiero que me aumenten el plan, o quiero sí, que me aumenten el plan, todo eso se regula a través de la contratación electrónica. Todo eso también, por ejemplo, como lo que me venden los call centers y que entonces que el curso, que yo no sé qué, y que lo llaman a uno y le dicen a uno, mire, esto vale tanto, tal, todo eso se regula a través del comercio electrónico, de la ley de comercio electrónico. ¿Listo? No importa la forma. Pero también tenemos que tener unas bases que es todo lo que tiene que ver con el contrato, la oferta y la aceptación. La oferta comercial, la aceptación comercial, que viene a convertirse en todo el tema de la aceptación electrónica. Bueno, pero en primera instancia tenemos que ver que yo quiero contratar electrónicamente. Yo, Nicolás Torres, quiero contratar electrónicamente y entonces tengo la capacidad para hacerlo, ¿sí? Pero de pronto mi hijo, no sé, no la tiene. ¿Mm? Allí hay serias dificultades y siempre las va a haber. Porque si él quiere acceder a un juego o a un proceso de apuestas en línea, pues se tiene que tener la mayoría de edad, ¿no? Pero entonces, como no podemos hacer todo el tema, digamos, de poder verificar y todas estas cosas, si el proveedor o ustedes como empresarios o proveedores de ese tipo de servicios electrónicos deben tomar precauciones, como lo dice la superintendencia, las mejores y mayores precauciones para que no se cometan defraudaciones, las cuales estarán a cargo siempre del proveedor de los productos o servicios en la red. Por ejemplo, que yo le diga, oiga, unos códigos de seguridad CAPTCHA, venga, dígame cuántos semáforos hay acá. ¿Usted es mayor de edad? Sí, yo soy mayor de edad. Listo. Eso básicamente que hacen todas las plataformas de comercio electrónico son como el curarse en salud al momento entonces de poner a disposición un servicio o un producto para que el día de mañana no digan, oiga, pero usted qué precauciones tomó o qué medidas de seguridad tomó. No, yo tomé estas, la que normalmente hay en el mercado, para que las personas no, que fueran menores de edad no pudieran contratar. En eso básicamente consiste el tema, ¿sí? Pero siendo más relevantes, entonces hay dos pasos para el comercio electrónico. Un tema que se llama la oferta electrónica y otro que se llama la aceptación electrónica. La oferta electrónica básicamente es que una de las partes toma la iniciativa, ¿sí? Y propone al interesado todo el esquema del contrato y sus bienes o sus servicios, ¿sí? Y entonces les exhibe comercialmente, venga, yo tengo estos zapatos o tengo estos accesorios, tengo estos sombreros, vendo estas joyas, están hechas en tales y tales y tales características y vale tanto, ¿sí? Entonces, también uno le dicen, bueno, tiempo de entrega 2 días, en excelentes condiciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Allí, el consumidor, ¿qué pasa? El consumidor, ¿qué hace? Manifiesta su conformidad y de esta forma nace el vínculo contractual quedando perfeccionado el contrato. Esto no es otra cosa sino sencillamente decir, me fui al carrito de compras, compré la camiseta que yo quiero, la talla que yo quiero, el valor estoy de acuerdo y doy la aceptación. La aceptación que se llama la aceptación electrónica. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo en el tema de oferta electrónica y contratación electrónica. Todas esas cosas, esa forma como deben estar y tengan que estar vinculadas y plasmadas, debo regularlas en mi contrato, que son los términos y condiciones que deben estar abajo en un link de la página web del comercio electrónico y que también puedo meterle allí mismo el tema de protección de datos que les acabo de mencionar o en un link diferente, ¿sí? Pero entonces, ya como tal, la oferta electrónica es la manifestación unilateral de la voluntad que una persona realiza por medio de comunicación y medios informáticos, invitando a la otra persona a la celebración de un contrato.
que quedará perfeccionada con la aceptación. Ojo con esto, que digamos, a mí me exhiben los productos. Yo hago mi proceso de contratación en el carrito de compras, pongo mi tarjeta débito, mi tarjeta crédito, no miro, porque normalmente uno mira o no mira los términos y condiciones, pero bueno, ahí es una invitación a que revisen, por ejemplo, ya sea esa parte de los términos y condiciones para que se dé perfeccionada la aceptación. ¿Cómo se da el perfeccionamiento de la aceptación? A través de un tema que se llama mensaje de datos. El mensaje de datos, ¿qué es? El mensaje de datos básicamente es que la ley 527 del 99 le dice a uno, oiga, cuando usted cierra un proceso de contratación electrónica, le llega a usted un correo, ¿cierto? Nos llega un mensaje a nuestro WhatsApp, perdón, a nuestro WhatsApp, sí, puede llegar nuestro mensaje a nuestro interno del SMS del celular. Usted acaba de hacer una compra en Falabella por el valor de tanto, o un correo electrónico confirmando el pago. Ahí es la materialización de la aceptación electrónica. Ahí se cierra el contrato de comercio electrónico. Eso básicamente es el tema relacionado con el tratamiento legal del e-commerce. ¿Listo? Entonces, también aquí, como les mencioné hace un momento, está todo el esquema del comercio electrónico que se puede hacer a través de online, de las páginas web o a través de un correo electrónico o de un teléfono que es llamado oferta electrónica. ¿Listo? Ya teniéndonos muy presente, cuando yo ya hago la manifestación o acepto la voluntad y me queda materializada en ese mensaje de datos que me llega al celular, en ese mensaje de datos que me llega al correo electrónico o al WhatsApp, diciendo acabas de comprar tal cosa, te los enviaremos en tanto tiempo, y como yo puse el teléfono ahí, pues bueno, se vincula como tal un tema que se llama un contrato de adhesión. ¿Sí? El contrato de adhesión es que yo me sujeto a las cláusulas que existen en ese proceso de contratación. ¿Y cuáles son las cláusulas? La de los términos y condiciones. Lo mismo que en el tema de protección de datos, en algo que llegue a suceder relevante con relación a que los procesos de contratación electrónica algo falle y uno le falla al consumidor, lo primero que solicita la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer todo el proceso de estudio del caso y defensa de ese empresario es que páseme los términos y condiciones para ver cómo usted está haciendo todos estos procesos de contratación electrónica. Entonces, eso es el contrato de adhesión. Entonces, hay que tener muy en cuenta la protección al consumidor electrónico. O sea, ya cuando se hace todo el esquema de oferta electrónica, aceptación electrónica, materialización a través del mensaje de datos, lo que dijimos muy sencillamente, digamos, todo ese proceso, el empresario entonces debe adoptar todos los mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen al consumidor la información personal de este y de la transacción, no solamente la protección de los datos personales, sino la protección de los datos financieros. Por eso es que debemos en algún momento, cuando ya digamos todo ese posicionamiento de estos negocios en e-commerce se consoliden, vincularnos con una plataforma de pagos, ¿sí? Al principio sí podemos, y lo existe en el mercado, a través de emprendimientos empiezan a hacer en redes sociales, venga, transfiérame a Nequi o transfiérame a DaviPlata o etcétera, o a este X cuenta bancaria, pero ¿nos da seguridad? No nos da seguridad, ¿sí? Porque se pueden perder como le pasó a todas las personas que contrataron con Shopping Colombia. Entonces, que no sabíamos a dónde se iba la plata, porque no tenían términos y condiciones, les decían que consignaran en una cuenta X y la persona después se perdió. Entonces, esto, digamos, hace perder también muchísimo la reputación que yo pueda llegar a ganar en Internet. Acuérdense también que un mal comentario en una red social de alguien, de un empresario, que esté comercializando y esté haciendo un gran esfuerzo comercial por comercializar bienes o servicios, pues, y que existan malos comentarios en sus posts,
en redes sociales, pues ya la gente huye. ¿Listo? Bueno, ya se los había mencionado que también entonces no solamente a través de un portal de comercio electrónico te hacen operaciones de compraventa, ¿sí? Utilizando también la materialización de los mensajes de datos, sino también a través de ¿dónde? A través también de redes sociales como Facebook, Twitter, independientemente que se hagan a través de un computador o de un teléfono móvil. Lo mismo que ya, por ejemplo, novedosamente a través de neveras inteligentes, que a través que se llama el Internet de las Cosas, están haciendo pedidos online a través de estos dispositivos, y que eso se regula también a través de ¿qué? De un acto o un contrato de comercio electrónico. Clave es en esta parte es que los consumidores, nosotros, por ejemplo, en posición de consumidores, que adquieren productos en el exterior, ¿sí? Por medios de comercio electrónico, nunca podremos llegar a invocar normas regionales o normas territoriales como son el Estatuto del Consumidor para pedir protección de nuestros derechos. Si contratamos con Amazon, nos regulamos bajo las leyes y los términos y condiciones y de la ley donde esté regulado y donde esté domiciliado esa plataforma de e-commerce para poder yo contratar. O por ejemplo, unas agencias de viajes. Si esas agencias de viajes me pongo a contratar como una agencia de viajes que se llama Cheapfly, pues eso está en Estados Unidos. Eso está en Estados Unidos y básicamente yo me tengo que sujetar a las normas y a las regulaciones si algo sucede, y a todo este proceso de contratación bajo esas normas. No puedo invocar normas de carácter colombiano porque estoy contratando con una empresa de otro país. Aquí hay algo muy importante que tienen que tener ustedes presentes, y es que hay que diferenciar lo que es un e-commerce a lo que es un portal de contacto. Esto tienen que tenerlo suficientemente claro, ¿sí? Un e-commerce básicamente es el que está dentro de toda la cadena de valor y que es dentro de todo ese proceso, su intervención es sustancial. Por ejemplo, el pago, por ejemplo, la distribución, por ejemplo, que yo estoy directamente vinculado en todo el proceso. Hay el año pasado, la superintendencia puso en regla a Rappi, porque Rappi se hace todavía y no ha cambiado sus términos y condiciones. Se hace denominar un portal de contacto. Entonces, a través del tema de que llama economía colaborativa, pone en contacto oferentes y pone entonces, llaman rapitenderos con el consumidor, y ellos ponen a disposición su plataforma. Y la superintendencia les dijo, no señor, ustedes hacen parte, ustedes son un e-commerce y tienen que responderle directamente a los consumidores como un e-commerce, porque ustedes hacen parte importante dentro de todo ese proceso de cadena de valor de contratación. ¿Sí? Por eso mismo, ¿por qué? Porque ustedes tienen a disposición y ponen a disposición una plataforma, ¿sí? Que la hayan subcontratado o no la han subcontratado, que lo hayan hecho directamente, pero ustedes ponen a disposición porque las personas les hacen los pagos a ustedes, ¿sí? Y ustedes hacen todo el proceso de enganche con el rapitendero para que les distribuya el producto, ¿sí? ¿A través de quién? A través de entonces de los domiciliarios que tiene. ¿Mm? Entonces, si yo lo que quiero es no hacer un e-commerce, sino inicialmente hacer un portal de contacto, debo indicar en mis términos y condiciones que yo soy un mero intermediario. Un portal de contacto, un ejemplo, que yo venda ropa usada. Eso es un portal de contacto. Yo venda ropa usada y que básicamente yo ponga en contacto a oferentes y a consumidores. Y sobre eso a mí me den un porcentaje sobre la mediación. ¿Usted quiere vender ropa usada? Sí, yo vendo ropa usada y mire, pongo en el portal, yo pongo en contacto, no me paguen a mí no me paguen, sino simplemente ustedes hacen su contrato, ¿sí? Brindar, digamos, acreditar que no se tiene un rol fundamental en la operación, como les mencioné, demostrar que permite que el consumidor se contacte al oferente de los productos a través de un sistema, es decir, poner a disposición un canal en donde, oiga, ustedes hagan su contrato, ¿sí? Usted pone unas condiciones aquí en mi portal, el otro pone unas condiciones acá,
¿Listo? Básicamente, entonces ustedes hagan el match, como dicen, y ahí ustedes hacen el proceso de contratación. No tengo por qué ocultarles ese tema. Ahí hay un portal de contacto. Ya para finalizar, entonces, y para que estemos ahí en el tema de las preguntas, aquí, digamos, ya todo se nos materializa en lo que ustedes deben tener en cuenta para hacer comercio electrónico. Temas en los que ya, digamos, vimos al iniciar, temas relacionados con propiedad intelectual. Registren sus marcas, registren todo el proceso que tengan relacionado con otro tipo de intangibles. Si los van a exhibir comercialmente, pues que estén protegidos, ¿sí? Que tenga todo lo relacionado con los términos de uso de sus aplicaciones, si van a usar aplicaciones, si no van a usar aplicaciones, pues entonces que ustedes tengan, digamos, desde ese punto de vista técnico, las condiciones de usar, digamos, por ejemplo, su página web. Qué características técnicas debe tener, por ejemplo, para el tema de la navegación, que eso se los proporcionaría, digamos, el que realice la página web. Pero bueno, lo que nos interesa básicamente es que ustedes tengan asuntos o aspectos considerables con tema del Estatuto del Consumidor. Tema del Estatuto del Consumidor que ya también se los voy a desglosar, como es todo el tema de todo el proceso de compra y lo que se tiene que tener en cuenta en el tema de garantías, en el tema de transporte, en el tema de entregas, etcétera, 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 de lo que se le tiene que brindar al consumidor. Protección de datos personales, también, y ya el esquema de lo que tiene que tener en cuenta para lo que llamamos el comercio electrónico. Derechos de propiedad intelectual. Derechos de propiedad intelectual como decir, venga, tengo esta marca o estas marcas donde exhibo mis productos, todas estas marcas están registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Mencionarlos. Derechos de autor. Tengo derechos de autor sobre todos las fotos que yo incluyo, los contenidos que yo incluyo, los videos, el mismo software, si le tengo vinculado a una plataforma transaccional, el mismo software es de titularidad mía o es de titularidad de la persona que me está proporcionando el servicio de plataforma de pagos. ¿Tengo o puedo dar algún tipo de licencias? Digamos, ¿pueden bajar mis fotos o no pueden bajar mis fotos? ¿Autorizo a que bajen mis fotos de mi portal o no? ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que mencionar. Y estas son las cositas que tienen que tener ustedes en cuenta en el tema de derechos de propiedad intelectual. Temas de datos personales. ¿Qué tipo de datos estoy recolectando? ¿Cómo los voy a almacenar? ¿Los voy a almacenar en dónde? ¿En un servidor? ¿Los voy a almacenar en la nube? Voy a contratar una nube, por ejemplo, en Google o en Amazon Web Service, y allí almaceno los datos que recolecto. Lo tengo que mencionar, porque tengo que adoptar las medidas. En el caso que me roben esa información, que debo decirle algo al titular de esa información, ¿sí? Al momento entonces que me digan, no, es que hubo un hackeo, pero yo tenía almacenada esta información allí, en esta y en esta forma. ¿Qué tipo de datos privados, recolecto? Y si, digamos, ¿cómo es la forma de solicitarles las autorizaciones? Entonces es clave que tengamos en cuenta que tenemos que tener la autorización previa y expresa del titular. Sobre esto es claro que los datos personales son personales, o sea, son de personas naturales, no son de personas jurídicas. Si yo hago un proceso de contratación con una persona jurídica, no le debo hacer llenar formularios al representante legal, porque él está actuando en representación de la persona jurídica. Muchas empresas cometen ese error. ¿Por qué? Porque la ley 1581 menciona y tiene un principio constitucional que es la protección y el derecho a la privacidad de los datos. ¿De los datos de quién? De las personas naturales. Entonces, si yo voy a hacer procesos de enganche de personas a través del e-commerce, a través de campañas de marketing digital o a través de campañas en físico, tengo que proteger los datos de quién? Solo de personas naturales. Ahí debo tener en cuenta que yo soy el responsable de los datos.
¿sí? Si yo capturo los datos, recolecto y almaceno los datos, yo soy el responsable. Y debo decir en esa política qué destino le voy a dar los datos. Ah, no, es que si usted me da su dato, me autoriza allí mismo a que yo le pueda enviar todo tipo de información comercial mía, que eso es lo que dicen normalmente la política de tratamiento de datos de todas las empresas. Por eso es que le llega a uno toda esa cantidad de datos, ¿sí? De esa cantidad de publicidad. Entonces, si uno ya no quiere, pues tiene que utilizar entonces, ¿qué? Un PQR. Abrir un capitulito de PQRs para entonces decir, bueno, si usted ya no quiere que yo le envíe información, en 5 días hábiles le respondo el correo y lo saco de mi base de datos. Básicamente es eso, no es más, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para actualizar, modificar o eliminar datos personales? Hacer un procedimiento chiquito dentro de esa política de tratamiento de datos. A veces yo también encargo los datos. Entonces, si yo le encargo los datos, por ejemplo, a un call center para que me haga llamadas o a una agencia de medios, a una agencia para que me haga mail marketing, por ejemplo, y me haga ofertas ilimitadas, no sé, o difusión para diferentes tipos de personas, pues entonces esas personas deben tener, digamos, un formato en donde yo le hago una sesión de esos datos, porque va a llamar por cuenta mía, ¿sí? Y esas personas deben tener la autorización para que yo, o sea, que yo los autorice a que hagan ese servicio. Tema sobre comercio electrónico, bueno, las normas aplicables, la ley 527 del 99, evidencia de la transacción comercial, lo que les dije, la materialización del mensaje de datos, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo le va a llegar un mensaje de texto a la persona diciendo que ya lo compré? Pues bueno, tengo que vincular entonces una plataforma de pagos que me ayuden con ese tema. Ya cuando nuestro tema ya esté avanzando mucho, para curarnos mucho en salud, tener unos temas y unos esquemas de políticas de seguridad y confidencialidad de las transacciones. Es importante para evitar todo el tema de delitos informáticos. Si vamos a hacer unos concursos, unos sorteos por internet, si vamos a hacer todos estos temas, los concursos, que tengamos unas reglas básicas del concurso, unas bases legales, cómo se reclama el premio, cuál es el término, circunstancias de tiempo, modo y lugar, quiénes pueden entrar o quiénes no pueden entrar, y meter esas basecitas legales de una hojita, meterlas en nuestra página web, para que la gente sepa, o en nuestras redes sociales, para que la gente sepa que si estoy haciendo este tema, pues entonces que mire básicamente cómo es la exhibición de lo que yo estoy realizando. ¿Listo? También el tema de las promociones. Clave el tema de las promociones para evitar temas de publicidad engañosa, ¿sí? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Hasta cuándo me va una promoción? No que me llegue, como ustedes no sé si han visto, una cara de que lo que yo exhiba entonces una torta y me sale de un Mickey y me sale una cosa completamente distinta. Y cómo entonces yo hago toda esa regla de las promociones, por cuánto va el inventario que yo tengo, hasta agotar existencias, por ejemplo, lo que yo digo, así es el producto y el producto que le entrego es este, no es otro, sino es este. Y ya, digamos, temas por el comercio electrónico como un tema que se llama, ya es un tema técnico, que es un tema de política de cookies, que básicamente ya es el rastreo de los historiales de las navegaciones que yo tengo en Internet, que eso se considera un dato personal. ¿Listo? Para finalizar, entonces, tenemos este tema grueso, que ya es todo lo que tiene que ver con protección al consumidor electrónico. Tengan en cuenta todos estos pasos, ¿sí? Ya cuando finalice mi transacción electrónica, el tiempo de entrega del producto. Lo entregó, digamos, si está en Bogotá, van a qué otras ciudades, cuánto se demora. En Bogotá, cuánto se demora en entregar. No vayan a decir, no, es que se demoran 2 días para todas las ciudades. ¿Será que pueden hacerlo? Es importante que tengan la medición de ese esquema. La aprobación del pago, ya lo hablamos, el tema del mensaje de texto y que debe contener las especificaciones con qué pagó, qué compró y la fecha, ¿sí? La fecha y hora. El estado de la transacción de mis pedidos.
tengo que el deber de información ejercérselo y dárselo al consumidor. Oiga, necesito saber dónde está el pedido. Lleva 10 días y usted me dijo que en 2. No, el pedido está en alistamiento. No, el pedido ya lo tiene nuestra empresa contratada o aliada de servicios de transporte de mercancías. ¿Mm? Que es a lo que voy. Digamos, bueno, mirar quién asume el costo del envío. ¿Lo asume usted como consumidor? ¿Lo asumo yo o lo asumimos entre mitad y mitad? Eso debo decírselo al consumidor. ¿Qué empresa transportadora? Mire, yo debo de indicar cualquier, en los términos y condiciones, la empresa XAS contratará con empresas proveedoras de servicios de transporte acreditadas en Colombia. No necesariamente casarme con una, ¿sí? Entonces ya sabemos que cualquiera envía, Interrapidísimo, Servientrega, etcétera, 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 pueden realizarme todos esos procesos de envío. Los impuestos, saber cómo se va a aplicar y cómo se va a liquidar el tema del impuesto. Una cosa es que yo diga ahí, si eso, el tema es claro y clave con el tema del día sin IVA, por ejemplo, ustedes, el, cuando ustedes ahí la SIC está muy puesto los ojos en todos los empresarios para saber cómo están aplicando y liquidando los impuestos antes del IVA, después del IVA. Si no hay día sin IVA, que no le estén aplicando el IVA en el día sin IVA al producto y le estén entonces como tal engordando el valor del producto. Esas cosas son las más recurrentes. Entonces ustedes, siendo muy juiciosos, en el momento en que aplique o no aplique el impuesto y cómo aplica, liquidárselo bien al momento. ¿Cómo lo hacen? Pues claro, también le pueden, al momento entonces de mandar, de hacer un proceso de logueo, de que ya estas personas se logueen y hagan el proceso de contratación, ustedes mandan un correo electrónico y en el correo electrónico, muy juiciosamente, como se debe hacer, se manda un tema que se llama ¿qué? La factura electrónica. Y allí están todos los impuestos y todas las retenciones que pueden llegar a ser aplicables específicamente a cada producto o sector. Para productos, políticas y cambios de devoluciones, plazos y condiciones, políticas de garantía en el tema de los cambios y devoluciones y reparaciones de productos. Y ahí tengan en cuenta todo este tema, garantías, devoluciones, cómo reparo, cómo ejerzo la garantía. Hay temas de estatuto del consumidor, garantías mínimas legales, garantías mínimas presuntas. ¿Cómo puedo yo vincularla y meterla allí para que en el caso que algo falle, hacer un procedimiento pequeño, venga, devuélvame el producto, tómele una foto y entonces nosotros costeamos la devolución del producto y hacemos el examen y revisamos si esto es sujeto a cambio o a reparación o no, o fue porque usted hizo una mala manipulación del producto. Hay dos figuras que solamente se utilizan en el comercio electrónico y es el derecho de retracto y el de reversión de pago. El derecho de retracto, básicamente, es el que yo ejerzo, básicamente como consumidor, para terminar el contrato cuando yo quiera. Por regla general, hay circunstancias especiales, hay casos especiales y sectores especiales. Pero en el derecho de retracto yo quiero, digamos, por mera voluntad el consumidor y sin necesidad de mediar justa causa decir ya no quiero el producto, ¿sí? Pero se tiene únicamente que ejercer cuando se trate de compra de tiempos compartidos o de ventas que se utilizan en métodos no tradicionales o a distancia, como el comercio electrónico, pero de productos que no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de los 5 días. Es decir, yo tengo 5 días para ejercer como plazo máximo para ejercer el derecho de retracto e incluirlo dentro de mis términos y condiciones. Y decir, ya no quiero el producto. Pero ¿qué pasa si yo ya lo envié? No, pues entonces usted tiene que incurrir con el valor del envío. Si usted ejerce el derecho de retracto, usted tiene que pagarme el tema del envío, ¿sí? O adoptar un mecanismo en donde se sepa cuál es, digamos, si ya me pagó el producto, pues le descuento. Yo, claro, terminamos el contrato, pero le descuento el valor del envío del producto. Y ya reversión de pago, ya todas son las cosas que, digamos, son solamente temas que se hacen a través de Internet,
por ejemplo, y también en temas de televentas o tiendas virtuales, y utilizo mecanismos como tarjetas de crédito o tarjetas de débito, ¿sí? Y ¿cuándo procede la reversión de pago? Cuando el consumidor sea un objeto de fraude, cuando corresponde a una operación no solicitada, es decir, yo no, oiga, yo estoy aquí dándoles a ustedes una charla y me llega aquí básicamente que compré unos tenis en Falabella. Pues yo no compré ningunos tenis en Falabella, yo no hice esa operación, ¿sí? Cuando el producto adquirido no se ha recibido, cuando el producto entregado no corresponde a lo solicitado o no cumpla con las características, o cuando el producto entregado se encuentre defectuoso. Las dos primeras las ejerzo ante quién, ante la entidad financiera que yo tengo mi medio de pago. Las otras tres, ¿ante quién? Ante el proveedor o ante el empresario. ¿Listo? Y esto tengo que hacer una queja dentro de los 5 días siguientes a las fechas en que se tuvo el conocimiento del fraude, de la operación solicitada, o a la fecha en que debió haber recibido el producto y no se recibió, o que se recibió y se recibió de forma defectuosa, o que no corresponde a lo solicitado. De ahí tengo 5 días. Después de esos 5 días, ya no puedo ejercer el derecho de retracto. Entonces ustedes tienen que tener también presente que tienen que ofrecerle esto al consumidor y que el consumidor, si llega a pasarse de esos 5 días, les dicen, no, 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 señor, aquí ya la ley dice, ya día sexto, día séptimo, día octavo, ya no me puede alegar, porque ya se cerró la operación. Esas son como las salvedades o las dos figuras de salvedades que les da la ley a los consumidores. Y bueno, ya hay diferentes temas de aceptación electrónica, de diferentes formas de aceptación electrónica, que está el llamado Browse Wrap y el Click Wrap, que no es otra cosa, sino que el Click Wrap es que yo pongo mis datos, me adhiero a los términos y condiciones, les pongo un chulito, le pongo un chulito a decir también, acepto la política de tratamiento de datos y confirmo mi transacción. Eso se llama Click Wrap o aceptación electrónica en Internet. Y el otro se llama Browse Wrap, que no es tan utilizado. No es tan utilizado en Colombia, pero en otros lugares sí, que básicamente, por ejemplo, Ticketmaster, en su momento es que si yo continúo navegando en la página, yo estoy aceptando los términos de servicio o los términos y condiciones, ¿sí? Como una aceptación tácita de si estoy mirando, estoy haciendo, bueno, listo. Entonces ya el proceso de pago ya es otra cosa, pero ya estoy diciendo que ya estoy aceptando. Y bueno, hasta aquí, digamos, va esta conferencia corta sobre el tema de comercio electrónico. Estos, digamos, pues, como consultor de FENALCO, son mis datos. Como consultor de FENALCO, pues me dan la posibilidad de poder apoyarlos, dejar mis datos para poder entonces mirar, digamos, hacer cualquier tipo de consultoría o de apoyo o en lo que ustedes requieran. Sobre estos temas de regularización y de posicionamiento en el comercio electrónico de sus negocios y teniendo en cuenta toda esta serie de características legales, también obviamente todo lo que les esté sucediendo al interior, digamos, de sus negocios que quieran empezar a implementar, que hayan implementado, tengan dudas o que, digamos, lastimosamente se les haya presentado algunas situaciones de carácter legal que necesiten algún tipo de apoyo o de algún tipo, digamos, de poder entonces ejercer algún tipo de tener asesoría sobre el tema. Entonces, me alegra haberlos tenido el día de hoy. No sé si tengamos algunas preguntas. Sí, Nicolás, tenemos una pregunta de Allison donde dice, si yo quiero hacer un reconocimiento a una persona, también debo tener permiso y hacer firmar política de datos para poder publicar. ¿Cómo así un reconocimiento a una persona? No entiendo. Allison, si deseas, abres tu micrófono y interactuamos con Nicolás. Sí, Alison, cuéntalos. Gracias. Ella dice que no le sirve el audio. Entonces, si Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento, Allison, se refiere, digamos,
un agradecimiento a una persona que ha tenido con la empresa, un agradecimiento o un reconocimiento a una persona de la empresa y lo quieres hacer por redes, ¿sería algo así? Que sí, dice en el chat de ella que es algo así, como un reconocimiento, pues un ejemplo puede ser un empleado que va a ser el asesor del mes. Entonces ella se refiere a este tipo de reconocimientos, que si lo va a publicar, debe pedir también hacerle firmar la política de datos a la persona a la que ellos le quieren hacer el reconocimiento. Bueno, si yo quiero hacer un reconocimiento donde tenga vinculado algún tipo de dato personal, sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer un reconocimiento a una persona en donde le exhiba en en las redes sociales de la empresa o en la página web la foto de la persona, en donde la foto, la imagen de la foto es sujeto a protección de datos, o si yo abajo le pongo adicionalmente el señor Ernesto, ¿cómo es el frailejón? Ernesto Pérez. Ernesto Pérez es ingeniero químico, tiene 45 años, 3 hijos y especialista en alimentos especializados en X o Y. Todas esas cosas son datos personales, incluyendo la imagen. Y todos esos tipos de reconocimiento, por decirlo así, que están vinculados a un dato, tienes que tener una autorización de él para poder hacer eso, ¿Cómo haces la autorización? Si es un empleado, pues entonces en el de contrato laboral, o si es un contratista en el contrato de prestación de servicios, tienes que vincular una cláusula de tema de protección de datos y de autorización de uso del dato personal. Si ya es otra persona, también, dependiendo de cómo le vayas a hacer la autorización, le vayas a hacer el reconocimiento, si simplemente pues vas a nombrar, vas a hacerle no sé, un articulito pequeño donde no vincule ningún dato y simplemente diga reconocemos al señor X o Y por su labor en la empresa, pues ahí no estás vinculando ningún dato y no creería que tendrías que tener autorización. Gracias, Nicolás. ¿Alguna otra pregunta o si en algún momento levantar la mano y abrir el micrófono, por favor? No, Nicolás, entonces no tenemos, nos escriben en el chat que muchas gracias, que quedó claro, que excelente presentación. Igual, Nicolás, muchas gracias por apoyar siempre la parrilla de formación de los empresarios afiliados a FENALCO. Ya Nicolás está trabajando con nosotros como consultor cerca de 2 años. Igual, si en algún momento ustedes desean tener algún contacto con Nicolás o en algún momento conocer cómo maneja Nicolás las consultorías, con mucho gusto. Igual dejo en el chat mi número celular por si en algún momento desean algo. Sin embargo, muchas gracias, señores afiliados, por haber asistido y siempre apoyar estas charlas para el comercio. Muchas gracias. Bueno, Ahí ya está. a todos ustedes. Bueno, mi nombre es Jorge Paredes. Listo, tenemos una Jorge, mano ahí está Jorge. levantada. Abre el micrófono, Jorge. Sí, qué pena. Mi nombre es Jorge Paredes del Grupo Ecolep y yo tengo una inquietud con respecto a los temas que habías comentado sobre la contratación de influencers. Sí, la empresa que represento siempre está contratando este tipo de medios, ¿sí? ¿Hay algún registro en la Sí. superintendencia que estabas comentando? ¿Hay algún registro de superintendencia sobre sobre este tipo de contrataciones donde uno lo pueda descargar, donde uno se pueda, digamos que, tener todo el conocimiento a la hora de contratar a estas personas? Sí, Jorge, pues hay una guía, que es la guía práctica para la contratación de influenciadores, que es una guía que trae la superintendencia en donde te da unos tips o unas pautas como las que yo te mencioné hoy o les mencioné el día de hoy, y allí entonces pues describen cómo tiene que ser el proceso, digamos, de contratación o de vinculación comercial con estos influenciadores o con esta forma, digamos, de difusión de medio publicitario. Sí,
Te lo pregunto porque normalmente las personas o estos influenciadores se acercan a nosotros es con el medio de canje publicitario, ¿sí? De un producto por el servicio que ellos prestan. ¿Está prescrito dentro de esa vinculación esa terminología? Sí, el tema, por ejemplo, de los regalos, ¿te refieres? Sí, señor. Sí, de los pagos en especie. Sí, listo. Sí, ahí hay un tema muy claro que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta un tema muy claro y es que el tema del pago en especie, hay una zona oscura de cómo ellos hacen su proceso de legalización tributaria de ese pago en especie. Ustedes tienen que ser muy cautelosos al momento en cuanto hacen el proceso de contratación escrita, lo mejor, porque ese valor en especie tendría que ser, digamos, en algún momento dado, pues declarado por ustedes, ¿sí? Y Sí. saber, digamos, cómo ellos están haciendo ese proceso de declaración de ese pago en especie. Digamos, bueno, puede darse también que se puede dar reconocimientos, por ejemplo, no sé, si tengo un restaurante, pues entonces invitarlo, ¿sí? Pero entonces en contraprestación, bueno, se hace no sé, una serie de posteos, etcétera, etcétera. Y allí tienen ustedes que decir que eso, pues él tiene que decir que eso fue contratado primero, pues para salvar él salvar su responsabilidad. Y segundo, ustedes hacer un tema de un esquema de un manejo, por ejemplo, de gastos en referencia, digamos, a ese rubro o a ese ítem por ese pago debido a ese esquema de contratación. Porque muy bien lo que dices es que al iniciar, digamos, todo ese esquema de influenciadores, se dan esas contraprestaciones a base de pago en especie. Pero igualmente, allí en la guía también está que digamos, cómo puede resolverse, digamos, ese asunto, pero se queda corta en cuanto a la parte tributaria, que es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. De igual manera, en la plataforma se puede descargar, ¿cierto? Guía práctica para... Sí, 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 búscala ahí en Google y ahí está, en la SIC. Listo. ¿Vale? Agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Perfecto, Nicolás. No tenemos ninguna otra pregunta en el chat ni mano levantada. Entonces, Nicolás, nuevamente darte gracias y definitivamente a nuestros empresarios afiliados a FENALCO por creer en nuestros consultores y asistir siempre a nuestras charlas de formación. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, buen día a todos. Hasta luego. Chao, Dani, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a a ustedes. ustedes. Bueno, chao.